Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 1, 155, parte segunda. Filosofía patrística, capítulo 3. La filosofía patrística en los siglos 3 y 4. 151. Gregorio de Nisa, la teología. Gregorio de Nisa era hermano de Basilio el Grande, y bastante más joven que él. Encaminado a la carrera de maestro de retórica, fue sacado de ello por Basilio, que le nombró obispo de Nisa. Como a tal, Gregorio participó en la lucha contra los arrianos. En 394 estaba en Constantinopla para participar en un sínodo que debía resolver una controversia entre obispos árabes. Después, su nombre no aparece ya en la historia. Muy probablemente su muerte debió acontecer poco después de aquella fecha. Su obra más notable es el Discurso Catequético Grande, demostración y defensa de los dogmas principales de la Iglesia contra paganos, judíos y herejes. La obra más extensa es el escrito contra Eunomio, réplica al escrito en defensa de la apología, con el cual Eunomio había respondido a Basilio. Gregorio escribió además dos obras, contra Apolinar, varios tratados o diálogos contra los griegos, contra la fe, contra la Trinidad, sobre el alma y la resurrección, contra el hado, sobre los niños que mueren prematuramente. Compuso, además, numerosos escritos exegéticos, de los cuales los más notables son el apologético sobre el Hexamerón y la creación del hombre. Finalmente, escritos ascéticos, discursos y cartas. Como Basilio, Gregorio afirma la distinción entre la fe y el conocimiento, y la subordinación de éste a aquella. La fe se apoya en la revelación divina y no tiene necesidad de la lógica y sus demostraciones. Es el criterio de toda verdad y debe ser tomada como la medida de todo saber. Por su parte, la ciencia debe proporcionar a la fe los conocimientos naturales preliminares, los que en la Edad Media se llamarán preámbula fidei, y en primer lugar la demostración de la existencia de Dios. En particular, la dialéctica procura el método para sistematizar el contenido de la fe y constituye el instrumento mediante el cual los principios de la fe pueden ser fundamentados, mediante el cual los principios de la fe pueden ser fundamentados y se puede avanzar hacia la gnosis, aunque esto se haga con gran cautela y en forma hipotética. Gregorio mismo ha puesto en práctica este procedimiento en amplia medida, como sólo Orígenes había anteriormente hecho, y continuamente apela, además del testimonio de la tradición, a principios y demostraciones racionales. Su discurso catequético, así como el diálogo sobre el alma y la resurrección, están enteramente construidos como investigación puramente racional. En el diálogo citado, ve en la duda una ayuda metódica para la investigación. En la sistematización de la teología cristiana, Gregorio se preocupa, en primer lugar, de establecer la unicidad de Dios. Esta deriva de la perfección infinita de Dios. Divinidades diversas podrían distinguirse entre sí solamente por alguna propiedad o perfección que perteneciesen a una y no a la otra. Pero de este modo ninguna sería perfecta. El mismo concepto de Dios como una sustancia perfectísima implica la unicidad de Dios y excluye el politeísmo. De la perfección divina se deriva también la Trinidad de las personas. En el hombre, la razón está limitada y es mudable, y por tanto no subsiste por sí misma. Pero en Dios es inmutable y eterna, y no tiene, por consiguiente, el carácter de una fuerza impersonal, sino que subsiste como persona. Lo mismo vale para el Espíritu. En nosotros, el Espíritu sirve de mediador entre la palabra interna, que es el pensamiento, y la palabra externa, con la cual se expresa. En Dios, la palabra externa no es como para el hombre un sonido, una cosa como las otras, sino que forma parte de su esencia y procede, por consiguiente, del Padre y del Hijo como otra persona, que tiene su misma subsistencia y su misma eternidad. El cristianismo, admitiendo la unidad y trinidad de Dios, ha conciliado el politeísmo pagano con el monoteísmo judío. Ha admitido, con el judaísmo, la unidad de la naturaleza divina, con el paganismo, la
pluralidad de las personas. En la interpretación de la Trinidad, Gregorio se sirve del principio platónico de la única realidad de la esencia, principio del cual se servirá, en la Edad Media, para el mismo fin, Anselmo de Aosta. Si el nombre de Dios, dice en el tratado Adversus Grecos, significa la persona, necesariamente, hablando de tres personas, hablamos de tres divinidades. Pero si el nombre de Dios indica la esencia, nosotros podemos admitir que hay un único Dios, porque una sola es la esencia de las tres personas. Ahora bien, en realidad, el nombre de Dios indica la esencia divina. Es una costumbre abusiva del lenguaje la de indicar, con el plural, el nombre que significa la naturaleza común, los individuos múltiples que participan en ella. Nosotros, por ejemplo, decimos que Pedro, Pablo y Bernabé son tres hombres y no un solo hombre, como se debería decir desde el momento que la palabra hombre significa la esencia universal y no la existencia parcial o propia de los individuos singulares. Gregorio toma, como ya ha sido frecuentemente observado, el significado abstracto de la palabra, que no admite el plural, por el significado concreto, que en cambio lo admite. El sentido de su doctrina es, con todo, claro. La esencia, toda esencia, tanto la divina como la humana, es una realidad única y simple, que no se multiplica con el número de las personas que participan en ella. La esencia humana puede ser participada por un número indeterminado de personas, la esencia divina solo por tres. Pero, como todos los hombres son tales en virtud de una única esencia humana, así las tres personas divinas subsisten en la única esencia divina y constituyen un único Dios. El rasgo que distingue la esencia divina de todas las demás es que ella, por su perfección, implica también la unidad de acción de las personas que participan en ella. Mientras los hombres tienen actividades diferentes y a veces contrarias, aún participando de la misma esencia, las personas divinas tienen una actividad única. Toda actividad procedente de Dios que se refiere a la criatura y se denomina de manera diferente según la diversidad del objeto, parte del Padre, procede a través del Hijo y se cumple en el Espíritu Santo. No se trata por esto de actividades que se diversifican según las personas que son activas, porque la actividad de cada persona singular no está separada de la otra, y todo cuanto pasa, tanto en lo que concierne a la providencia por los hombres, como al gobierno y ordenación del mundo, sucede por medio de las tres personas, sin que con todo sea trino. De tal modo, en la unidad de acción, la esencia divina halla su característica fundamental y propia frente a las esencias creadas. Tal es la interpretación de Gregorio por lo que concierne a la unidad divina. Por lo que se refiere a la Trinidad, Gregorio da una interpretación que funda la diversidad de las personas sobre la diversidad de las relaciones de origen, formulando un principio que debía permanecer como base de la interpretación trinitaria durante siglos sucesivos. De hecho, la distinción de las personas divinas se explica admitiendo que de ellas una es causa, la otra causada, y distinguiendo dos tipos de causalidad que corresponden a la segunda y tercera persona de la Trinidad. Dios Padre es causa, el Hijo es inmediatamente causado por el Padre, de manera que le corresponde el carácter de unigénito. El Espíritu Santo es causado por el Padre a través de la mediación del Hijo y no es ingenerado como el Padre, ni unigénito como el Hijo.